Hola Florencia, ¿cómo te va? ¿Me escuchas, Florencia? Hola, profe. Sí, Ah, sí, sí, bien, ahí bien. estoy. Bueno, Tenía que habilitar. Ahí está. no hay problema. A ver qué está. Acá está. Eh, Ver, Ahí está. ahí estamos, completito. Estamos esperando. Sí. Hola Bernarda, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Profe, ¿cómo va? Bien, 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 bien. Bueno, vamos a comenzar. Después si conecta Cami, si no queda grabado. Vamos a ver un poquito. En cuanto a las correcciones que he Ahí está. hecho, las de medicina comparadas con el resto son para el olvido, ¿no? Están bastante flojitas. Sí, Lo que se ve es falta más lectura y más apropiación. Yo lo que le decía, que estaba Bernardo en el último taller, en el último encuentro, es que así como ustedes hicieron el, eh, el Excel para la parte de bioquímica, hagan el Excel con todo el vocabulario que hemos trabajado en medicina. ¿Por qué les digo esto? Y yo ahora les voy a mostrar cuáles han sido los errores más comunes que ustedes deben prestar más atención. Porque los textos científicos en general hay algunos que son más sencillos que otros. Ustedes van a notar que cuando trabajan con asentimientos sí, bien digo, con consentimientos informados o eh, con ensayos clínicos, más allá de que tiene vocabulario particular, sobre todo en la parte polisémica y en cuanto a la parte terminológica propiamente dicha, en el sentido de que hay muchos falsos amigos y muchos cognados dando vuelta ahí, son más sencillos de traducir, más allá de que uno vea que son oraciones demasiado largas. Pero sí, digo que son más sencillas porque tanto los ensayos clínicos, que son ensayos de investigación, como el asentimiento o el consentimiento informado van dirigidos sobre todo al paciente. ¿Sí? Si bien está redactado por un médico o un cuerpo de médicos, pero al ir redactado al paciente, el vocabulario, la terminología es mucho más llevadera. Independientemente que les pueda resultar novedoso esto de placebo o de, ¿cómo es que se llama esto? Del grupo de investigación, los que se llaman sponsor, o de grupos de referencia, que es lo que se llama control, no es grupo de control, sino es grupo de referencia, y ahí cuando hablaba recién de los cognados, por ejemplo, les va a resultar, supónganse, el baseline, que digamos que son los trabajos que se realizan que son compatibles con otros estudios, etcétera, etcétera. Lo mismo le va a aparecer con estudios doble ciego, triple ciego, fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, cuando hablan ustedes de investigación clínica, ¿sí? Porque digamos, ustedes están traduciendo fragmentos de lo que son los ensayos clínicos, pero cuando el ensayo clínico tiene distintos pasos, van a hablar de fase uno, fase 2, fase 3, fase 4. Incluso que aparece en una de las traducciones cuando hablamos de in vivo, in vitro, ¿sí? Es decir, que antes de llegar al ensayo clínico, la investigación pasa por esas fases para saber si primero con los animales, que ahora actualmente hay una ley, no me acuerdo el número de ley, pero salió hace unos años atrás en relación con el uso de animales para investigaciones clínicas, se tiene que pedir permiso, se tiene que mandar a preguntar y mandar el tipo de investigación en la cual se va a usar, etcétera, etcétera. Pero primero pasan por animales
después pasan recién a las personas, ¿sí? Por eso hablan de in vitro y demás, que lo tienen ustedes en uno de los textos vinculados con, no me acuerdo si con cirugía, con cáncer o con alguno de ellos que tienen ustedes en las traducciones. Eso por un Sí. lado. Y por el otro lado, en el caso del asentimiento informado, perdón, el consentimiento informado o el asentimiento, cuando se trata de un documento redactado bajo las mismas condiciones, pero cuando van a intervenir en ese estudio menores de 18 años, donde necesitan del tutor o necesitan de los padres para firmarlo. Independientemente del ensayo clínico o los consentimientos, el vocabulario es más sencillo porque se permite dar vuelta a la oración y ubicarlo de manera tal que resulte natural para leerse y demás. En ese sentido no hay problema. El problema grande es cuando tenemos que trabajar con textos propios. Y después en la segunda unidad, que también que voy a estar corrigiendo después, les va a resultar más fácil, o fácil entre comillas. ¿Por qué? Porque el prospecto médico, si bien es para que el médico pueda interpretar qué es lo que te tengo que dar o qué le tiene que dar al paciente para curarlo de tal cosa, también es importante porque hay medicamentos que no necesitan pasar por el médico. Yo tengo un dolor de cabeza, voy a la farmacia, me dan un medicamento y veo cuándo lo tengo que tomar, si tiene contraindicaciones y demás. Por eso el vocabulario es más sencillo. Lo único que debemos tener en cuenta siempre que para que los medicamentos sean vendidos en uno o determinado país, debe estar traducido al idioma del país donde se comercializa. Eso es una condición fundamental para que el medicamento se pueda vender en cualquier país. Eso lo tienen ustedes ahí dando vuelta en los materiales. Sí, estaba también en uno de los cuestionarios. Y en uno de los cuestionarios, bien. Lo único que tienen que manejar ustedes es lo siguiente, ya sea si hago traducción directa o traducción inversa de los ensayos clínicos, de los consentimientos o de los mismos prospectos médicos, tener en cuenta en el material, ustedes incluso lo tienen en la videoclase, cómo traduzco el nombre de cada título y subtítulo que forma parte de la estructura de ese documento, de ese prospecto de medicamento, de ese ensayo, de ese consentimiento, porque en inglés y en español no son traducciones literales, ¿sí? Entonces hay que darle esa vueltita que ustedes lo tienen ahí, cómo se llaman, y tener en cuenta, ante todo, que en los prospectos de medicamentos, si bien hay una estructura fija, una estructura de nombres, ¿sí? Pero no siempre están ordenados del mismo modo. A lo mejor ustedes compran un medicamento y no tiene que ver con el país, ¿no? Tiene que ver con el laboratorio que elabora el medicamento. A lo mejor yo compro un ibuprofeno y tiene un determinado orden y después compro, no sé, una penicilina y tiene otro orden, pero tratar de identificar las partes de acuerdo, tanto en inglés como en español, de acuerdo con la tablita terminológica que ustedes tienen en el material, que también lo presento en la video. Y después, y en el caso de las, ¿cómo es que se llaman? Las historias clínicas no se llama historia clínica, se llama informe de bioquímica, informe de laboratorio. El informe de laboratorio, cuando ustedes tienen leucocitos tanto, no sé, eritrocitos tanto, plaquetas tanto, es muy simple porque es más que nada terminológico y el porcentaje que ya saben cómo expresar números y demás.
Y cuando hablamos de una receta que se llama un protocolo de laboratorio, cuando ustedes tienen que traducir los protocolos de laboratorio, ¿sí? Cuando les piden para, no sé, hacer análisis de orina o análisis de materia fecal, o aparece una nueva receta, es más fácil porque más allá del vocabulario, es muy parecido a los que tuvieron conmigo en práctica de la traducción general cuando veíamos gastronomía, ¿sí? Si bien no es una receta de cocina, pero es una receta de un laboratorio, sigue la misma, digamos, los mismos aspectos lingüísticos y demás, ¿no? El imperativo cuando tengo que decir lave, guarde, mida, etcétera, etcétera, los porcentajes, las medidas, es más sencillo. Con respecto ahora sí, lo más complejo que se presenta a la hora de traducir medicina son los textos de medicina propiamente dicho que ustedes tienen en el primer bloque, que es ahí donde quería apuntar ahora. Si bien ustedes tienen material ahí complementario, por eso los otros días les decía, trabajen con ese vocabulario, háganse una grilla tipo Excel donde pongan el equivalente, el nombre y al lado la traducción. Una vez que terminaron de hacer el glosario, que a lo mejor les va a llevar un montón de términos, para que no hagan uno para cirugía, otro para oncología, porque total es medicina. ¿Sí? Entonces, hagan para oncología, cirugía, aparato digestivo, sistema inmunitario o lo que sea, es todo lo mismo. Y lo que yo les decía los otros días es esto, ¿no? Si ustedes, una vez que lo terminaron, lo ordenan en Excel, digamos, automáticamente lo ordenan la grilla, tienen, el término aparece el término, no sé, tumor, ¿cómo lo traduzco? Aparece el término boom y sé cómo traducirlo, o surgical broom y sé cómo traducir. Después cuando tengamos inserción laboral, ahí ya les voy a enseñar cómo se arma la grilla para llevarla a la herramienta, ¿sí? Pero una vez que la tengan, esa misma grilla les sirve a ustedes y en la misma herramienta se las ordena alfabéticamente. Pero en el mientras tanto, ordénenla alfabéticamente ustedes, así no se pierdan en el intento a ver dónde está el término tal, tal y cual. ¿Quedó claro? Ese trabajito, sobre todo para poder trabajar en medicina, porque si no, vamos al muere. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen varios días para revisar, chequear y demás. En el examen con 3 horas, si ese camino previo de lectura, de elaboración y demás no está resuelto, y estamos en un grave problema. ¿Sí? Entonces, cuidado con ese tema de esas cuestiones. Sí, Profe, sí. tengo muchas preguntas. Me anoté Bueno, todo. genial, para eso estamos. Bien. Yo, primero, aparte, Sí. yo estuve toda esta semana trabajando con lo de bioquímica, por eso también se lo mandé ayer a último Sí, momento. te contesté, sí, no te das ningún problema. Sí, Habíamos quedado en y eso. terminé. Sí, lo que sí me pasa es que no puedo hacer los últimos TPs de estructuras, igualmente vi la videoclase, no me da el tiempo para entregarlo hasta mañana porque me queda uno. Yo ya hice el de consentimiento informado, que también quería hablar de eso, que me pareció mucho más simple porque, bueno, está este documento de Gallego Borges, o Sí, Borgiano, no sé. Gallego Borghini. Habla mucho, bueno, justamente de los problemas que tenemos que resolver de teoría, de cómo aparece siempre la palabra study y cómo se tiene que traducir y bueno, y también encontrarle como una traducción técnica en cada situación en particular, porque no podemos estar repitiendo todo el tiempo ensayo clínico, más allá de que si esté hablando de eso. Bien.
Este, Punto. Sí, hago un paréntesis ahí. Si ustedes, si bien está claro, está explicado, medianamente explicado, con Lorenzo Gallego Borghini, que me parece que es uno de los, eh, junto con Pablo Muguerza y Fernando Navarro, si bien Fernando Navarro trabaja mucho con la parte médica, pero Muguerza y Gallego Borghini trabajan mucho con esto de ensayos clínicos y consentimiento informado. Si ustedes van creo que el documento número 2 de ensayos clínicos, que es un trabajo propio elaborado por mí, van a ver ahí cómo se traduce si study o si trial. Trial sería el ensayo clínico, ¿no? Clinical trial. Si conviene, ¿cuál es la diferencia? Cuando tengo, porque a veces, ¿qué es lo que les pasó a ustedes también en las traducciones? Aparece la palabrita, no sé, aparece una palabrita, supongamos, tomamos este ejemplo que vos planteaste, Bernarda. Tomo la palabrita study, ¿sí? Y, study es estudio, pero mucho cuidado. Lo mismo que les pasó a las chicas, que a vos no te pasó con el término cáncer, ¿sí? Cuando está como adjetivo que aparecía cancer cells, no es lo mismo cancerígeno que canceroso, ¿sí? Entonces mucho cuidado con eso, porque la diferencia es muy sutil. Lo tienen ustedes de todas maneras explicado en el material de sí, oncología, ¿sí? Pero cuando uso cancerígeno, cuando me refiero que lo vimos también cuando trabajamos con lo de AMAT y demás en la última parte, la última semana de las ventas en línea y de las ventas particulares en la primera unidad. ¿Sí? Cancerígeno refiere a los productos más que nada. Un elemento cancerígeno, la pintura, ¿sí? El contacto pero canceroso refiere a todo lo que tiene que ver con cáncer como enfermedad. Entonces, mucho cuidado con esas palabras ahí. ¿Sí? ok. En el caso que vos me estabas planteando, Bernarda, en relación con, estábamos hablando espérate que me perdí, de lo que me habías preguntado Sí, no sé, fueron muchas preguntas, no, no, pero no, lo que estabas sí, diciendo recién. Estábamos hablando sí, sí podía, yo ya terminé el de consentimiento informado, solo me queda uno de práctica, que es el que voy a hacer Sí, hoy. a eso voy, ahí está. Con respecto a study, mucho cuidado porque a veces, si bien trial lo van a traducir siempre como ensayo, como clinical trial, o en la investigación clínica cuando hablamos recién in vitro, in vivo y demás, como ensayo, pero a veces la palabrita study lo veo como estudio o lo traduzco como ensayo. ¿Por qué? Porque study se va a traducir como ensayo, ¿sí? Perdón, como estudio cuando es una investigación preclínica. Es decir, esto que hablamos recién in vitro, in vivo y demás. Y cuando ya se da el visto bueno que se puede aplicar en personas, ahí study se va a traducir como ensayo clínico. ¿Sí? Claro, Ok, de ¿Sí? experimento. Como ensayo clínico, exactamente. ¿Quedó claro eso? bien, ¿Sí? sí. Entendiendo ese concepto, ustedes no necesitan cortar y pegar, con sus propias palabras pueden tranquilamente responder, pero mientras tanto que la respuesta sea la apropiada. ¿Sí? Lo que tienen ¿cómo es que se llama? De Gallego Borghini, lo que trabaja él es justamente todos los errores posibles que uno puede tener. Si bien él lo Sí, aplica a consentimiento, porque el título es Traducción en consentimientos informados, pero vale lo mismo para ensayos clínicos, vale lo mismo para traducciones científico-médicas en general, de oncología, de cirugía, de sistemas, de aparatos. ¿Sí? Lo que él hace esta división que es a donde ustedes tienen que prestar atención, sobre todo porque aparecen muchas cuestiones ahí
que hacen que hacen más que nada al registro de este tipo de textos. Sí. Recuerden que los registros, que tanto si el ensayo clínico como los consentimientos van dirigidos al paciente, por eso va a aparecer mucho el you, va a aparecer mucho el please. Sí, ese es uno de los problemas que están en teoría, cómo generar esto de invitar a la otra persona, tampoco llamarlo paciente, sino más concursante, usar esas palabras como es más problemas de estilo y de registro para no Exactamente. generar esa obligatoriedad Exacto. de Si bien el invitarlo. plan, exacto, Bernarda, si bien entre los problemas de traducción gallego-borghini plantea errores de tipo terminológico, pero no es necesario que eso lo apliquen porque ya la parte de terminología lo vienen viendo en el material de lectura, esos 2 o 3 documentitos que tienen ustedes para ver cómo traducen toddler, baby, children, baseline, y que son los términos que se repiten continuamente al traducir este tipo de textos. Lo que tienen que prestar ahí atención básicamente son a los errores de estilo, ¿sí?, que plantea el autor, los errores morfosintácticos y los errores ortotipográficos. ¿Sí? Básicamente a esos 3 tipos de errores. Los otros los pueden leer y demás, pero es como que gira en torno a lo mismo que ya vienen leyendo en el material que yo les elabore. Pero básicamente esas 3 cuestiones. Es decir, cómo trabaja el uso del you, que un poquito lo adelantó Bernarda, el tema del please, como fórmula de tratamiento, eh, cuando dice please refer to, please tal Sí. cosa, qué propone él para ese please en este tipo de textos, que un poquito cómo trabaja el tema de los modals, el can, el make, un poquito también lo Sí. trabajamos en estructuras para no caer siempre en el poder, obviamente cuando nos referimos a ensayos clínicos, ¿no? Cómo trabajar el tema del must, del might, del could, del would, del will, que son los modals que aparecen más que nada en este tipo de, de, de documentos, de géneros textuales, más para hablar con términos apropiados, ¿no?, de géneros textuales, el tema cómo trabaja y qué sugiere en torno a la construcción pasiva, al uso de la voz pasiva, que es algo que Pero, también, profe, sí, que es algo, ¿Alternarlo? déjenme cerrar la idea, que es algo también que hemos hablado en la primera parte de medicina, ¿sí? Tener en cuenta sí. que en medicina, sobre todo y en cualquier documento médico, abunda la voz pasiva. Entonces tengo que entrar a jugar. No poner todo voz pasiva participial, no poner todo pasivas con C, trabajar esto de la modulación de cambio de pasiva por activa cuando se pueda, ¿sí? Ese tipo de cuestiones, tratarlas de ir trabajando de acuerdo con las propuestas, que ya las sabíamos, pero ahora las profundiza Gallego Borghini. Con respecto al otro tema, con respecto al ortotipográfico, ¿qué pasa con la P? ¿Sí? Que ustedes, si bien no lo tienen en los textos, pero hay muchos textos cuando trabajan el tema de probabilidad, que es que cuando se hacen los ensayos Estadística. clínicos, exacto, el informe de ensayos clínicos, dentro de lo que aparece de métodos y dentro de lo que aparece como resultados, suele aparecer, que es, digamos, lo que hace a lo estadístico, que ustedes incluso tienen un material no me acuerdo la autora que les subí, que es muy sencillo, pero tienen ahí un glosario, un diccionario con la terminología vinculada con estadística para aplicar a los ensayos clínicos, ¿no? Pero esta P, ¿por qué va inclinada?
¿Y por qué la tengo que mantener en cursiva, no inclinada, en cursiva en el texto meta? Porque hace a la probabilidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa con el signo mayor y qué pasa con el signo menor? ¿Sí? Van juntos al número cuando tengo que decir mayor que 4, pero menor que 6 o que 7. ¿Sí? O mayor o igual o menor igual. ¿Qué pasa? ¿Van juntos? ¿Van separados? ¿Sí? Esas cuestiones que tienen que ver con ortotipográfico, lean esa partecita también. Sí, que incluso lo tienen en el material de lectura de documentos, en los documentos de ensayos clínicos también está esto de la ortotipografía. Sí, no sé quién me quería preguntar, Flor. No, no sé si querías. Ah, yo quiero seguir. Bien. ¿Qué otra cosa? Yo no recuerdo bien en qué TP era, aparecen unas siglas y yo elegí o sea, el recurso de dejarla y hacerlo por sus siglas en inglés y escribirlo. ¿Está mal que utilice No, ya sé, lo esto? usaste en un práctico de cirugía que habla de las células. Might. Sí, no, está bien, Ah, no ok. hay problema. Y después, en el... Discúlpame, Sí. Mar, en relación con el tema de siglas, el tratamiento de las siglas para medicina es igual que el tratamiento de siglas para cualquier tipo de campo especializado. Si veo que, y a esto voy, lo que pasa es que en ese texto que ustedes tenían de cirugía, creo que es la única que aparecía para designar un tipo de células, o de linfocitos, eran. Los linfocitos T. Ah, sí. ¿Sí? Era la única sigla que aparecía, entonces no hay ningún tipo de inconveniente de poner la sigla por sus siglas en inglés. Ahora bien, si en el mismo texto, acuérdense que medicina, una de las características propias de los textos científicos médicos es la abundancia de siglas. ¿Sí? Entonces, cuando hay muchas cantidades de siglas, no puedo poner para cada sigla por sus siglas en inglés, lo pongo si hay una sola, como en este caso, no hay problema, pero si no en las otras, pongo la sigla entre paréntesis directamente y después cuando vuelve a aparecer en el texto, directamente uso la sigla, ¿sí? Claro, sí. El criterio es el Y mismo. después Y, había... y, 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 Sí. otra cosa, si el texto, generalmente cuando recibimos textos médicos, nos dicen si es para un grupo de médicos o si el destinatario es el paciente. Cuando yo traduzco para un grupo de médicos, lo único que tengo que tener mucho cuidado es en esto, que lo dije en el encuentro anterior y no me acuerdo si está en una videoclase o en un material. Tengan mucho cuidado, en los materiales seguro, tengan mucho cuidado con el tema de siglas. Porque, ¿qué hacemos los traductores? Como hay una sigla en el texto en inglés, trato de usar y digamos, de repetir la sigla en el español, pero en el español trato de usar esa sigla con las iniciales de cada palabra. Mucho cuidado con eso porque en muchos de los campos, pero sobre todo en medicina, esa sigla que yo estoy inventando puede referirse a otra afección, enfermedad o lo que sea. Entonces, conviene más usar la misma sigla que está en el inglés. ¿Sí? Sí. Entonces, Profe, hablando de eso, salvo con el justo. EPOC, ¿sí? Sí. Que es muy diferente al del inglés, ¿sí? Y EPOC es una sigla que está totalmente difundida y utilizada en el español, ¿sí? Sí, eso está en el material. Exacto, pero ante la mínima duda, traten de utilizar la misma del inglés, ¿sí? Salvo que Bien. buscando en Cosnaut, en PubMed o cualquiera de los Eso. enlaces que yo les pase, esa sigla que ustedes vayan a utilizar está aceptada por el libro rojo de Navarro que está alojado en Cosnauta o en PubMed o cualquier de los enlaces que yo les pasé de consulta médica, adelante con luz verde, pero si no, no inventen. Sí,
Ok, sí, porque cuando hicimos el que era de las ampollas y había como un urocultivo, no me acuerdo Sí, cómo es esa urocultivo, palabra. sí, sí. Estaba la sigla de la infección del tracto urinario y yo me fijé en PubMed, que la sigla, o sea, era diferente obviamente y es ITU en español. Sí. Me fijé ahí y después me aparecían otras siglas, pero yo dije, bueno, está en PubMed, me voy a quedar con esa. Exacto. No, así como ustedes, por ejemplo, cuando no les aparece, no sé, un texto o están traduciendo un texto de economía y trabajaban con textos paralelos, ¿sí? De bancos o entidades bancarias reconocidas, etcétera, etcétera, con medicina, no busquen en Cielo, no busquen en academia, ¿sí? Busquen en los sitios que yo les pase, que no van a errar seguro, porque justamente el material, incluso que yo les hice eh, de embarazo para la mujer y demás, trabajé mucho con esos sitios, ¿sí? Con otros también, de cursos que yo he hecho y demás, pero algunos términos los saqué de ahí, así que en ese sentido... siéntanse cómodos si la sigla de ese término está expresado ahí, adelante con luz verde, porque no van a tener ningún inconveniente. Si no está, no inventen, sigan el criterio que les dije recién, usen la misma que está en inglés, ¿sí? Al menos que el Bien, cliente le diga, no, usen tal siglo, tal cual. Bueno, siempre tengan en cuenta que el cliente tiene la última palabra. Pero si no, no inventen. bien. Tengo más preguntas. Siga, Odol Bien. pregunta, vamos, Bernal. En el, Con respecto a estructuras, si tenés la posibilidad, porque tampoco es tanto, si tenés la posibilidad, mañana cuando te liberes el 7 de, de ensayos clínicos y demás, ¿sí? Trata de terminármelo para el miércoles o el jueves a último, como máximo al jueves al mediodía, porque yo así corrijo, cierro y le envío las planillas a, ok, a, a pero Sonia, si no puedo ¿sí? terminarlos bien, igualmente te los mando. Y trata de terminarlos, ¿sí? No, sí, obvio, pero no quiero hacerlo mal, eso quiero decir. Bueno, no, trata de terminarlos. Total, tenés miércoles y tenés jueves. Sí, 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 está ¿Sí? bien. Bien. Lo que no les puedo dar más plazo es para práctica de la traducción 1. Acá no, el tiempo es mañana, porque tampoco es tanto. ¿Sí? No, 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 eso no, 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 no me además molesta. les O di sea, tiempo a más que nada porque también, quise poner más foco porque rindo al final de y de estructuras la rindo en diciembre. genial, bárbaro. ¿Sí? Yo me anoté al de primero, José. ¿Cómo? Yo tengo que rendir, me anoté ahora al de primero, que me había ido mal en el anterior. Tengo miedo ¿En de qué? teoría y práctica. ¿Teoría y práctica? Ah, vos tenés teoría y práctica de la traducción general. Sí, sí, sí. Bien, bueno. Me anoté ahora el martes próximo. Sí, no sé cuándo están las fechas de práctica de la traducción general. Bueno, bárbaro, genial. Sí, yo ¿Cuándo la tengo miedo. cursaste vos? ¿Cómo? ¿Cuándo la habías cursado? Claro, yo la cursé, por eso tengo miedo, porque la cursé en el segundo cuatrimestre del 2024, me parece. ¿Vos la habías cursado Ah, con No, Gaby? mis compañeras, no me acuerdo. No, ¿sabés quién estaba? La chica rubia de Lucía. ¿Lucía? ah, Ah, Lucía Lucía Carrega. Lucía. Lucía, sí, Carrera. sí, 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 sí. Carrega. Carrera. Carrera. Sí, los contenidos son iguales. Sí, 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 no hay problema. La cursé con Lucía, claro.
Pero en ese caso me tiene que ir bien sí o sí, porque si no, puedo volver a rendirla más adelante, ¿no? Porque se pasa, se vence, ¿puede No, ser? se te vence. Es el último llamado. Ah, La Porque si verdad es que el segundo desconozco, cuatrimestre de Florencia. 24. Lo que es administrativo lo maneja Soledad, así que la verdad que no sé. claro, sí. Vos tenías la parte número uno que es todo arte y arquitectura, Sí, 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 ¿sí? gastronomía, La parte arquitectura, dos es gastronomía y turismo, la tres sí, todo lo que es humanidades, ciencias sí, naturales, periodismo, y sí, después tenés la parte de marketing, la cuatro. claro, sí, 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 sí. está bien. Cualquiera de esas Perfecto. unidades podés Sí, tener y teoría y práctica, ¿sí? sí, 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 ya estuve repasando y sí, sí me había pasado eso. Pasa que yo no me había presentado antes, por eso se me pasó el tiempo, porque no tenía un papel del legajo, me faltaba, del Ah, secundario. sí, Entonces, sí, sí. Sí, me Soledad en ese sentido es muy estricta porque la controlan ellos también, no pueden pasar si no hay sí, ciertos requisitos. Sí, no, no, sí, pero obvio. Sí, a sí. ver, cursaste esta, en el peor de los Sí, casos te puede ir mal, tampoco uno puede decidir sobre no, sí, cualquier, pero pero ahora estoy mucho más segura y me vino re bien haber cursado esta en este cuatrimestre porque me sirvió de práctica, con las perfecto, genial. estrategias y todo, o sea, está bueno haber hecho eso. Sí, sí, sí. Genial. Yo lo que siempre digo que no se atrasen con las que son correlativas, porque después uno se mete en materias que son dentro de la carrera, pero que no tienen tanta práctica, entonces pierde esa continuidad y después es como que hay que aceitar y demás. Pero bárbaro, bárbaro. Sí, Sí, sí. y práctica de la traducción uno no sé cuándo está. Para el jueves. Ah, el jueves. Bien, 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 bien. Sí, la verdad que no. Sole nos mandó las grillas de los turnos, pero las bajé y ni me fijé. Así que bueno. Sí, entonces, mañana lo de práctica de traducción uno que tienen ensayos clínicos y tienen em, Consentimiento. lo de consentimiento. Y bueno, y entre el miércoles y el jueves, porfa, me entregas lo Sí. de lo otro, ¿sí? Bien. Otra cosita, lo que tienen que tener en cuenta. Ojo con lo del lenguaje claro. Vean que si bien no hay nada nuevo, ¿sí? Pero ahí el lenguaje claro les va a decir que es un concepto nuevo, va, nuevo. No hace mucho que ha ingresado la parte de lengua para poner justamente el lenguaje en claro, dejar en claro cómo redactar específicamente cualquier tipo de texto, pero sobre todo lo que tienen mayor dificultad lingüística como son los textos administrativos, documentos comerciales, lo que son textos de medicina, ensayos clínicos, etcétera, etcétera. ¿Están? Sí, Sí. genial. Te- ¿Y qué tipo de género puedo- textual es un ensayo clínico? un ensayo clínico. ¿Qué tipo de género textual es? ¿O qué tipo perdón, de género y qué tipo de tipo textual es? ¿Qué tipo de género? Género informativo, ¿no? ¿Y qué tipo de textual es? Profesional. Prof- Profesional. Profesional, ¿sí? Bien. Yo me Bien. hice la listita porque está bueno que en el material por género tenés todos los ejemplos. Eso está bueno, yo me lo anoté acá. Por ejemplo, género de investigación, trabajo de investigación, artículos, informes de casos, metaanálisis. Después, géneros profesionales, géneros educativos y géneros comerciales. Exactamente. Y por cada uno está bueno porque están todos los ejemplos. Sí, Educativos, fichas técnicas, folletos de información para el paciente, sí, presentación. lo tienen todos ustedes ahí. Mm, Lo que, ¿cómo es? Los ensayos clínicos que decíamos recién, perdón.
lo que son los ensayos clínicos, lo que son consentimientos, lo que son la historia, perdón, no historia clínica, sino que son los análisis, ¿sí? Son todos profesionales, ¿sí? Sí, Sí. Y esa división que yo les hice ahí, o esa clasificación, que es lo que les decía los otros días, es muy distinta a la que ustedes tienen cuando trabajan con otro tipo de texto. Si yo trabajo con un texto de geología o de petróleo, ¿sí? Tengo los géneros explicativos o informativos, ¿sí? Que vendrían a ser los informativos acá que también se repiten. Puedo tener géneros de tipo educativo, cuando el texto va cuando el texto va en una enciclopedia, por ejemplo, o en una revista para chicos, pero lo que tengo en relación con, por ejemplo, un género argumentativo que lo tengo en los textos comunes, y acá también, sobre todo, no en cualquier tipo de texto. Si yo agarro una tesis doctoral de medicina, por ejemplo, que sería ya dentro de los géneros de investigación, ¿sí? Se repiten un poquito los géneros, tanto en los otros como en traducción técnica como en traducción científica, pero también tengo que tener mucho cuidado con qué tipo textual voy a trabajar, ¿sí? Si es una tesis doctoral, si es una receta, ¿sí? Porque los textos técnicos, recetas no tengo, ensayos clínicos no tengo, consentimientos tampoco. Entonces, mucho cuidado hay, ¿sí? Lo mismo que en qué foco hace hincapié, si es en un explicativo, expositivo, exhortativo, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Si va dirigido al paciente, si va dirigido a médicos, si explica, si informa nada más. Esas cosas las tienen que tener ustedes claro, porque sobre todo en este tipo de en todos los textos, ¿sí? Dependiendo si va dirigido a un grupo de profesionales o va dirigido al ciudadano común o al paciente en este caso, ¿sí? Cuando bien. ustedes Sí. traducen un folleto de una health insurance, de una obra social, por ejemplo, no va dirigido al médico, va dirigido al paciente. Entonces ahí, de acuerdo con el tipo de documento o el tipo textual, voy a usar uno u otro vocabulario. Entonces esa es estructura las que tienen que tener ustedes en cuenta. Bien, ¿Qué más? sí, sí. No, yo ahora estoy viendo las correcciones del de gastrectomía y cáncer Perfecto, y bueno, vamos a ese entonces. Yo a ver si lo tengo por WhatsApp. la verdad que me he equivocado bastante y yo pensé que me iba bien. Y yo también. Por eso, a ver, esperen un ratito que les voy a compartir algo. Espérense un segundito que no me acuerdo dónde lo puse. Ven. A ver. Profe, yo ahora y media tengo que ir a dar clases, así Sí, que no tengas problema. Vemos un poquito más y ya les... a ver, esperen un ratito que quiero ver dónde... Flor, ¿vos sí, después de rendir teoría vas a rendir esta o no la vas a rendir en esta mesa? no, en esta mesa no. No, no, Ah, listo. solamente me anoté, sí, a esta y lengua española, que me había quedado también colgada. Ah, bueno. Bien, espérenme, acá está. En un ratito y vamos. Así por lo menos tienen un poquito de idea sobre los errores más comunes. Y espérenme un segundito que así, que yo me hice un listadito para que también cuando revisen los errores de ustedes les quede claro también el tema de dónde tienen que prestar atención. ¿Pueden verlo ahí? Sí, Sí. Bien. Lo primero, plurales irregulares derivados del griego o el latín. No hay problemas cuando yo tengo que traducir del inglés al español, pero cuidado con las reglas cuando traducen del español al inglés, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, y dice
espermatozoides, yo sé que en el inglés va a ir con la terminación on en singular, pero voy a terminar esa on con a, espermatozoa, ¿sí? Que es el plural irregular. Y cuando tengo, por ejemplo, los únicos términos que pueden ir con regular o irregular son los que terminan en oma, como glaucoma, glaucomata, glaucomas, leucoma, leucomas, leucomata. Solamente los que terminan en oma, ¿sí? Eh, Trabajen con la grilla que yo les di, y cuando los términos son, que son términos compuestos, ¿sí? Va el plural irregular, va en cada uno de los términos que formó el grupo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Después, otra cuestión que aparece en el texto del Navy Boiler Water Chemical Tests and Treatments. Cuidado con el término test. Ustedes lo tienen en el material de bioquímica. ¿Cómo se traduce? Sí. ¿Por prueba o se traduce por análisis? ¿Sí? Mucho cuidado con eso. ¿Cuándo lo traduzco por prueba y cuándo lo traduzco por análisis? ¿Sí? Y en el caso de Navy, que no es ni nave, ni navío, navales quiero decir como adjetivo, esa palabrita, si bien acá está usado como adjetivo, sí habla de las calderas en las embarcaciones, ¿sí? No habla de las calderas navales, ¿sí? Ojo con los términos. Acá podrían haber aplicado la modulación de lo particular a lo general. En medicina, ya sea análisis de laboratorio o cualquiera de las ramas de medicina, traten de evitar la traducción literal. Para eso necesito leer a conciencia, volver a releer y no traducir de manera literal, ¿sí? Fíjense en este otro ejemplo que tienen ustedes acá. Bueno, acá tienen distintos tipos de cuidado con esto, que acá, si bien aparece el cero acá, pero todas las buretas son a cero, así que con buretas automáticas está, ¿sí? Bain-Marie, cuidado con la grafía, busquen en el material cuál es la grafía de baño María y baño de María, que son las dos acepciones únicas que ofrece la RAE. Ni baño de María, María con minúscula, ni baño María, las dos con mayúscula, entonces mucho cuidado ahí. ¿Van las dos con minúscula? Sí, es. Sí, las acepciones son baño María, todo con, así las dos con minúscula. No, bueno. Sí. Se supo. A ver, esperen un Sí, ratito. sí. Baño María, todo con minúscula. O bien baño de María. Son las dos únicas acepciones que tienen. ¿Sí? Listo. Star bar, que bar no es barra, sino bar en los elementos del laboratorio. Hablamos de varilla de agitación. ¿Sí? pH meter, que no es medidor de pH porque las tiras reactivas también son medidores de pH, y acá habla del equipo, es un pHímetro, ¿sí? Cuidado con ese tipo de cuestiones, revisen el material que ahí lo tienen en las cuestiones de ¿cómo es? Los elementos del laboratorio. Ojo con la redacción. Acá ustedes tienen esta repetición is high. Vos lo hiciste bien, Bernarda. Cuidado con esto. Esto lo puedo unir en una sola oración. Cuando la presión parcial de oxígeno o la temperatura son elevadas. Pero no cuando la presión de oxígeno es elevada o cuando la temperatura es elevada. ¿Sí? Sí. Bien. Acá pitting, picadura, picadura es el término vulgar que tenemos Sí. nosotros, ¿sí? La picadura de la chapa, pero cuando hablan en textos académicos, no puedo usar términos que uso cotidianamente con mi amigo, mi papá, ¿sí? Pitting es herrumbre, ¿sí? Cuando la chapa está oxidando, Ah, ¿sí? Lo mismo ok. que
esta palabrita capping, que vos lo tradujiste como capa, cubierta también está bien, ¿sí? Otra, que es lo que hablaba recién de la literalidad. Muchos pusieron cuando este herrumbre sería, o dentro de este herrumbre, pero acá lo dejaron las soluciones, las condiciones de la solución pueden permanecer, directamente la solución permanece corrosiva. ¿Qué les dice a ustedes si yo lo traduzco las condiciones de la solución? ¿Tiene Sí, no. sentido? Sí, va. ¿Sí o No, no? no. Las condiciones de la solución. Y Sí. no. No, bueno. Pero eso es lo que hicieron ustedes. La que permanece es la Claro. solución corrosiva. Entonces, mucho cuidado con trasladar literalmente lo que está acá. Mucho cuidado. Analicen la ¿Qué número es versión. ese, profe? ¿Cómo? ¿Qué número de trabajo es ese, profe? No me acuerdo cuál es. 20. Ah, Es el... El primero que tenían ustedes. ¿Sí? No de el, la 22, 23, por ahí. No me acuerdo bien, pero es uno de ah, esos. listo. ¿Sí? Ahí lo busco. Sí, sí. Bien. Lo Es mismo, el mucho cuidado 23. con los condicionales. Fíjense que en el inglés ustedes tienen presente acá y presente acá, pero en el español la condicional es presente acá y acá qué tiempo va, futuro. Si yo digo, si pasa esto, ocurrirá esto otro. ¿Mm? Sí. Entonces, si la Claro. solución en su conjunto o la solución total, creo que pusiste Bernardo, no me acuerdo, no es corrosiva, la herrumbre desaparecerá. ¿Sí? Pero no, arresting no Mm. es perderse, o detenerse, algunos pusieron detenerse, ¿sí? Se detendrá o desaparecerá, pero siempre en el futuro. Mucho cuidado ahí. Y acá aparecen los términos complejos. Ojo con este T-cell que no son células T. Busquen en el material de oncología, en el sistema inmunitario también lo tienen. ¿Sí? Son linfocitos C, no células. Sí. ¿Sí? Ah, Cuidado yo con puse la célula. terminología. ¿Sí? Que no es lo mismo una célula que un linfocito. Sobre todo aparecen linfocitos T, qué función tienen, y los linfocitos B, qué función tienen. Este boosting, que acá no me acuerdo cómo lo habían traducido, pero este boosting que tienen acá modifica a metabolismo. Entonces, es que, habían hecho esto, y potencian la función efectora, que es la función justamente de los linfocitos. Acá este Sí. boosting es una ING, ¿sí? Que eso es lo que tienen ustedes ahora, el tratamiento del gerundio en estructuras, pero también lo vimos en práctica de la traducción general, ¿sí? Que esto se traduce como que, porque modifica metabolismo. Entonces, que potencian, que aceleran, ¿sí? Esa es expansión también, ¿o no? Exactamente, ¿sí? Cuidado eso. Yo Acá. puse, claro, potencia. Hice Sí, sí, una. está bien, pero es que potencian, porque si yo le pongo y potencian, parecería que fuera una función que el acondicionamiento del lactato reprograma el metabolismo de los linfocitos C, vinculado o asociado con las mucosas, y además tiene esta otra función, cuando esta función no es del acondicionamiento, sino es del metabolismo. Claro, ¿Sí? sí, era con N, potencian. Yo puse potencia. Bien. Y ahí les dejo. Cuidado con esto, porque el inglés tiene dos oraciones que significan lo mismo. Entonces, acá puede ser, pueden, no sé, tener o potenciar o desarrollar la capacidad de producir citocinas, que tiene que ver con esto, con su capacidad citotóxica. Es lo mismo, ¿sí? Capacidad citotóxica es lo mismo que capacidad
de producción o de generación o de desarrollo de citocinas. El inglés médico hace esto, que es lo que ustedes tienen como característica, donde se repiten muchas veces lo mismo. Entonces, traten de usarlo y armarlo en una sola oración, ¿sí? Porque si no están multiplicando la misma información. Esta, y acá las dejo, amplified, que lo tradujeron como ampliar, o no me acuerdo, esta palabrita quiere decir multiplicar. Las células se multiplican, ¿sí? Cuidado con los términos que son súper transparentes. Y acá, funciones no son antitumorales, porque tumor y cáncer, fíjense en el material de oncología, no es lo mismo, ¿sí? Claro. Cancerígenas no es lo mismo que cancerosas, entonces mucho cuidado con eso. Y este including, que lo vivo repitiendo, no es incluir porque no es verbo, ¿sí? Lo vimos en práctica de la traducción Incluye. entre ellas, como por ejemplo, en particular, ¿sí? Y una cosa que les quería decir, acá, si aparece este término que son los granzimas B, que lo tradujeron bien, y acá aparece esto, ¿sí? Si yo le doy la traducción, acá tengo este otro compuesto que también lo tengo que traducir, ¿sí? Hay que buscar ahí y ver cómo se traduce, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, y acá, tumores sólidos. Esto es ecosistema. Solid tumor es otro sinónimo de células cancerosas, ¿sí? Y este microenvironment es ecosistema. Y entonces mucho cuidado hay. ¿Y qué otra cosita les quería decir? Cuidado con el término alimentación, porque el término eating no es alimentación. El sentido acá que tiene es el término de diet. Alimentación saludable refiere o alimentación saludable, o mejor patrón de salud de acá, tiene que ver ¿cómo les decía? Con la dieta. Con diet. Y cuando hablamos de ricos en nutrientes, no es dense, de denso, cuidado, es rich in nutrients. ¿Quedó? Sí. Bueno, que no sé. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Y ya que están acá, fíjense que yo les marqué proteínas acá, porque no son las proteínas, son alimentos proteicos. Por eso acá también, porque dice estos alimentos ricos en nutrientes. Si yo anticipo que voy a enumerar alimentos, acá tiene que ser protein foods, que son los alimentos ricos en proteínas. Y frutos secos, si bien una de las traducciones es nuts, NUTS, pero mucho cuidado con el contexto, porque el término nuts también puede ser nueces, y acá habla de frutos secos en general, no en particular. Entonces también debemos jugar con esta idea del contexto para saber qué término voy a utilizar. ¿Sí? Bien. Y, Sí, sí. y así ya la libero a Flor, ¿sí? Cuidado con las viñetas, con el tema de puntuación, ¿sí? Si bien es correcto, pongo 2 puntos y enumero las viñetas, si yo comienzo, que es distinto al inglés, si yo voy a utilizar mayúscula acá, termina en punto cada una de las viñetas. Acá porque había 2, pero pueden ser 5, 10, igual. Si yo acá empieza en minúscula, acá va punto y coma, y el punto va en el ítem final de toda la cadena. Entonces, Eso te está en quería. la guía de estilo, ¿eh? Sí. Sí. Eso está eso te quería preguntar del prospect del medicamento de la malaria, que Sí. yo lo que puse fue, o sea, lo puse todo en mayúscula, determiné cada punto, o sea, cada punto en punto, y te quería preguntar otra cosa de eso Bien, también. aclaro eso. Muy bien, Bernarda. Este caso, porque son
estoy hablando de alimentos proteicos, de frutas, etcétera, etcétera. Es muy general, pero en el caso del prospecto, donde son instrucciones que tengo que llevar a cabo, ahí debo escribir la oración empezada en mayúscula y con punto final. No puedo aplicarle la minúscula, ¿sí? Ah, En bien, menos de un minuto se Sí. me termina, así que sí. justo. Bueno, muchísimas gracias. A seguir. Cualquier cosa que se les vaya ocurriendo en las correcciones, yo voy a ver entre hoy y mañana terminárselas, revisen las correcciones, ¿sí? Sobre todo háganse esta planilla en Excel con los términos y el equivalente para no Sí, tener estos problemas, revisen, ¿sí? Que, como les dije recién, los términos propios, pero las repeticiones que da el inglés que en español no las debo tener en cuenta, ¿sí? Esto de dar vuelta, como por ejemplo en cirugía que pusieron la columna, qué sé yo, cuando vean boom, sí, ahí me reenredé en esa. busquen en el Profe, texto de cirugía, la única que lo hizo bien es Bernardo en ese caso, pero Sí, busquen en el texto de cirugía al final, boom,